Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es cargarle al proyecto los recursos de mano de obra propia. O sea, ahora empieza a jugar, cuando ustedes calcularon la duración de cada tarea, también ustedes calcularon el recurso mano de obra. O sea, dijeron, bueno, vamos a poner 2 oficiales estudiantes, vamos a poner una cuadrilla, vamos a poner 2 cuadrillas, ¿sí? Y eso ahí les va a ir dando por cada tarea qué cantidad de oficiales y ayudantes tienen, ¿sí? Eso lo vamos a hacer para lo que vamos a llamar tareas propias. Es decir, no vamos a considerar la mano de obra ni los recursos, después ya lo vamos a ver esto, para las tareas que dijimos que eran subcontratos, ¿sí? Como ser las instalaciones, ¿sí? Como ser si alguno consideró la cubierta de chapa en este contrato, ¿sí? O sea, nosotros vamos a trabajar con los recursos mano de obra propia, que de hecho son los que ustedes tienen en la tabla, porque cuando ustedes trabajaron con tareas subcontratadas no le pusieron recursos, le pusieron directamente los tiempos totales y no le pusieron recursos, ¿sí? Bueno, y la fracción que vamos a hacer es que en todas las tareas vamos a tener únicamente oficiales y ayudantes. Las fracciones, porque bueno, en la reunión habría, no sé, oficiales armadores, oficiales carpinteros, bueno, en la galería sería oficial de albañil, bueno, para nosotros van a ser todos oficiales y no vamos a discriminar nada más que oficiales. ¿Está bien? Eso para que si alguno hizo alguna discriminación, bueno, lo tiene que llevar a oficiales, todos oficiales, y estudiantes, por supuesto. ¿Está bien? Y otra de las cosas que también tienen que calcular es el costo de la mano de obra. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una explicación en donde analizamos cómo se calculaba el costo de la mano de obra? Y yo les di al final de la clase, creo que estaba un esquema de cómo calcular el costo de la mano de obra para oficiales, para ayudantes. Entonces, ese es un trabajo que sí lo pueden ir haciendo esta semana. De hecho, pueden pasarnos la planilla para ver si está bien calculado. Es muy sencillo, ¿no? Pero lo que sí tienen que ver es que tienen que actualizar a los valores reales que hay en este momento para esta fecha. Nosotros vamos a trabajar, ¿se acuerdan que empezamos el proyecto el 19 de octubre, si mal no recuerdo? O sea que tenemos que tener los jornales básicos a la fecha 19 de octubre, a los valores convenio que rijan a partir de este momento, ¿sí? Y tenemos que calcularlo para oficial, para ayudante. Como esos valores se calculan por hora, o sea, directamente es una cuenta que es una para oficial y otra para ayudante, ¿está bien? Y entonces con ese cálculo ustedes van a llegar a un valor de pesos hora hombre. Oficial, pesos hora hombre, ayudante. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, ustedes ahora vamos a tratar de explicar entre Marcos y yo otros recursos que también podemos cargarlos. Podemos ser recursos de materiales. Le podemos cargar el recurso de arena, cemento, maquinaria, flete, bueno, vamos a ir viendo cómo es. Entonces, para todos aquellos recursos que vamos a hacer en detalle, que después vamos a explicar cómo lo vamos a trabajar, también ustedes tendrían que tener los costos de esos materiales y los consumos en las tareas que vamos a analizar en detalle. Las tareas que vamos a analizar en detalle para la carga de recursos son hormigón, mampostería y revoque. Les pido que agenden esto: hormigón, mampostería y revoque. Y la tarea que van a tener que ir preparando para la semana que viene es ir viendo en el listado de tareas que ustedes tienen, para cada tarea, cuál sería el consumo de materiales que van a tener. Eso lo pueden sacar si quieren del Sandías o de alguna revista especializada. Y
los valores de los costos. O sea, si ustedes usan arena, tienen que saber cuál es el costo actualizado del metro cúbico de arena, cemento, hierro, bueno, todos los componentes, cal, ¿sí? Piedra, o si van a usar hormigón elaborado, será el hormigón elaborado. Todo eso sí lo pueden hacer durante esta semana. Ir armando una lista, primero de cuáles serían los materiales que van a necesitar. Segundo, establecer los consumos para cada tarea. Y tercero, calcular los precios de mercado de esos materiales, que van a ser los que constituyan hormigón, mampostería y revés. Bien, bueno, acá yo abrí un project, vamos rápidamente a ponerle alguna tarea, algo cortito, ya esto lo sabemos hacer. Bueno, le vamos poniendo días. Fíjense que yo esto no se los expliqué, pero si son poquitas tareas, se pueden unir así. Si yo digo, esta depende de esta, esta depende de esta. Lo que pasa es que esto se hace cuando se tienen pocas tareas, ¿no? Porque si se tienen muchas tareas, en general no se utiliza ese sistema. Bueno, entonces ya tengo el GAN, ¿no? Que sería lo que ustedes tienen, ¿sí? Esto estaba puesto en 10 horas de trabajo por día, con el calendario. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es, vamos acá donde dice tarea, GAN, y acá hay un archivo que dice hoja de recursos. Bueno, en esta hoja de recursos es donde se van a cargar todos los recursos que nosotros queremos utilizar. No, o sea, esta planilla es infinita. O sea, yo podría calcular acá todos, absolutamente todos los recursos que quisiera. Entonces vamos a poner primero oficial. El oficial, fíjense, en la segunda columna, acá me aparece si es de trabajo, si es material o si es coste. Entonces la mano de obra para nosotros es de trabajo. Me aparece acá una inicial. Me aparece una columna que dice capacidad. Bueno, esto quiere decir que cuando nosotros estamos pensando en esta obra, estamos pensando en cuál sería, digamos, la posibilidad de cantidad de oficiales que nosotros vamos a destinar a esta obra, ¿no? Cantidad total sería, ¿no? Bueno, supongamos que yo, como el ejemplo es muy pequeño, voy a poner 5 como máximo, y acá, ven, aparece lo que se llama tasa. Este sería el valor del jornal pesos por hora. O sea, el project permite hacerlo para horas y para horas extras. Pero lo vamos a hacer solo para horas por el momento. Después vamos a ver. Y acá fíjense que hay que cambiar la unidad monetaria. Entonces ustedes van a opciones. Y ahí en opciones, si no lo hicieron aún, lo pueden cambiar. Acá donde dice moneda, ponen argentinos, si es que lo quieren hacer en argentino, vamos a decir que lo vamos a hacer en pesos. Y ahí ponemos aceptar. Entonces ya nos va a aparecer pesos por hora, y acá vamos a decir, yo voy a poner valores estimativos, que son 400 pesos la hora, para la tasa del oficial. Y acá, fíjense que en esta columna, acá me está permitiendo poner ese costo, que después vamos a ver cómo surge, me lo permite poner o al comienzo de la tarea, o prorrateado, quiere decir que se va a prorratear en el transcurso que dure de tiempo esa tarea, o al fin de la tarea. O sea, todos los costos que yo ponga, siempre voy a poder tener esta opción. ¿Cómo lo quiero ver en el esquema de costos? En este caso nosotros lo vamos a dejar en prorrateado. Después acá vamos a poner ayudante. Entonces el ayudante también va a ser de trabajo.
Le voy a poner acá 5 también como máximo. Y acá le voy a poner 350 pesos la hora. Y también lo voy a dejar en prorrateado. Fíjense que además la planilla esta admite que yo le pueda llegar a cambiar el calendario. Es decir, que yo podría poner un calendario distinto, si quisiera, obvio que no lo voy a hacer, para cada recurso. O sea que acá yo podría elegir distintos calendarios de acuerdo al recurso que voy a utilizar. En este caso, como nosotros vamos a usar los recursos propios, vamos a usar siempre el mismo calendario estándar. Pero tal vez, si nosotros pudiéramos hacer un subproyecto de alguna de las instalaciones, y por ejemplo, digamos, la mano de obra de las instalaciones tiene otro calendario, porque trabaja los sábados y nosotros no, podríamos decir que el oficial electricista, por ejemplo, estaría con un calendario distinto al calendario de la obra, ¿sí? O porque trabaja 3 veces por semana, nada más, lo que sea, podría llegar a pensar una utilidad para ese caso, ¿sí? Después yo voy a agregar acá, por ejemplo, arena. Arena es un material, así que lo voy a tomar como material. Acá donde se etiqueta voy a poner cómo lo voy a calcular y voy a decir que va a ser por metro cúbico. Y entonces acá voy a decir que son 3.500 pesos al metro cúbico. Lo voy a dejar en prorrateo, pero podría, por ejemplo, pensar que si yo los materiales los voy a comprar antes del inicio de la tarea y los voy a pagar, ¿no? Podría pensar que aquí yo le podría poner que le voy a pagar al comienzo. Ese es un análisis que tengo que hacer. Lo voy a dejar ahora como estaba, pero podría pensar en esa situación. Después, por ejemplo, voy a poner cemento. Es un material. Lo voy a poner por bolsa. Y acá cuidado, porque ustedes si el precio lo ponen por bolsa, el consumo lo tienen que hacer por bolsa. Si ustedes el consumo lo tienen por kilos, entonces acá tendrían que poner el cemento no por bolsa, sino por kilo, y el valor del kilo no el valor de la bolsa. Supongamos 750, ¿sí? Bueno, y esto también es material. Pero ahora resulta, bueno, así puedo seguir, ¿no? Con los materiales, ¿ven? Pero supónganse que yo tengo ahora un flete, ¿no? Pero el flete lo voy a considerar como un costo. Entonces, si ustedes quisieran cliquear por acá, no van a poder porque no les deja poner nada, porque es un costo. Entonces quiere decir que yo voy a poner porque ¿qué puede pasar? Que el flete sea distinto para cada tarea. Yo puedo tener para alguna tarea un valor de flete y para otra otro valor de flete. Entonces ese valor de flete que aparece como costo lo voy a cargar específicamente en la tarea que corresponde al valor que corresponde. ¿Sí? Entonces por eso lo pongo como costo, un valor que yo lo agrego. ¿Sí? Y después, por ejemplo, si tuviera una máquina, yo podría decir que también es trabajo, y acá yo podría poner un valor hora, pero también podría poner lo que se llama un costo por uso. Acá es costo por uso, es decir, yo, bueno, cada vez que uso la máquina pago 10.000 pesos, porque la alquilé, por ejemplo, podría ser. Entonces, o bien le puedo cargar ambos, o bien, si yo tengo un alquiler, le voy a cargar 10.000 pesos, es decir, cada vez que yo use la máquina, tendré que pagar el alquiler, que es 10.000 pesos. Y supongamos que yo voy a decir que como máximo yo voy a contar con 2 máquinas, porque son las que tengo, o las que tengo, o las que voy a alquilar. Así como estoy cargando yo ahora, es como ustedes deberían cargar todos los costos, todos los recursos con sus respectivos costos, con sus respectivos denominaciones, con la elección si va prorrateado al inicio o al final, de acuerdo a cómo se quiera analizar. Y con, en el caso de los recursos de trabajo,
poner las capacidades máximas que se supone que voy a establecer para esa obra. Una vez que tengo esta planilla, entonces vuelvo al diagrama de Gantt. Me paro ahora en esta tarea. Como les dije, la entrada de recursos puede ser, hay varias maneras, ¿no? Pero bueno, si elegimos una, por ejemplo, en la etiqueta de recursos, asignar recursos, ya acá me salen todos los recursos que yo tengo agendados. Entonces, bueno, supongamos que yo voy a cargar arena y voy a decir que es 1, que es 1, o sea, 1 metro cúbico. Entonces, fíjense cómo automáticamente me está poniendo el coste. Si yo le hubiera puesto 2, entonces estaría multiplicando el 2 por los 3.500 que puse de unidad. Ayudante, voy a decir que son 2, por ejemplo. Cemento voy a decir que son 5 bolsas. Flete voy a decir que son 2.000 pesos. Y ven que ahora no me sale acá, sino que me sale acá la posibilidad de cargar el flete. En maquinaria le voy a decir que tengo una. Entonces me salen los 10.000 pesos. Oficial le voy a decir que tengo 4. Entonces, acá va a salir. ¿Cuál es la cuenta que hace con la mano de obra? O sea, bueno, con los materiales multiplica la cantidad que tengo acá por la cantidad que tengo acá por el valor unitario. Como yo puse 750 la bolsa, me multiplica por 5, me da este número. En el caso de la mano de obra, para que ustedes entiendan de dónde salen estos números, o sea, fíjense, por ejemplo, el ayudante, bueno, vamos a ver el oficial, acá yo tengo 4 oficiales trabajando 3 días, 10 horas. Entonces hace 4 por 3 por 10 por los 400 y ese es el valor que me da acá. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que multiplicar la cantidad de oficiales que tengo trabajando por día por la cantidad de horas que tengo trabajando por día, por la cantidad de días, por el valor que le di al costo de la hora hombre. Esas cuentas que hace el proyecto, ustedes también las tienen, no digo que las tengan que revisar, ¿no? Lo que quiero decir es que entiendan de dónde salen estos números. Porque ahora, ¿qué pasa? Ahora cuando yo le estoy cargando recursos, el proyecto me va a dar un montón de información. Ya vamos a ver, pero una de las que me da es el costo que voy a tener, ir teniendo. ¿Se dan cuenta? Que me lo va diciendo por cada recurso y que después me lo va a ir dando por cada tarea, además. O sea que por eso entender qué es lo que está haciendo el proyecto de acuerdo a cómo nosotros se lo estamos cargando. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora pasamos a la segunda. Bueno, y así, como estamos haciendo acá, es como se va haciendo, ¿no? O sea, ayudantes, le pongo 2, oficiales. Este ayudante y oficial va a salir ¿de dónde? Va a salir del valor que ustedes obtuvieron en cada una de las tareas. Entonces acá voy a poner 2 o 1,5 metros. Cemento voy a poner 3 bolsas. Flete no tengo. Máquina voy a poner 1. Y así voy cargando. Lo voy a armar aunque sea para estas tareas, como para que vean algunos resultados. Y acá vamos a suponer que solamente voy a tener ayudantes y oficiales. Supongamos que tengo esta situación. Bueno, fíjense que acá aparece algo acá, no sé si lo pueden ver ahí. Si yo lo abro, me aparece una pregunta, dice, ¿redistribuir la duración y mantener la misma cantidad de trabajo o aumentar la cantidad de trabajo y mantener la misma duración? Siempre que aparezca esto, ustedes tienen que poner que mantenga la misma duración. Entonces ahí le ponen que mantenga la misma duración, para que no les cambie los días de acá. Después lo vamos a ir viendo por qué me está haciendo esa pregunta. Bueno, acá yo ahora tengo también la posibilidad de poner la cantidad de recursos. Ahora que ya le cargué los recursos, yo puedo ver acá también en el gráfico, ¿se acuerdan? Acá en estilo de barra, yo podría ir acá a texto y acá abajo ponerle, ojo, es nombres de los recursos. Nombres de los recursos, porque si no, no lo van a encontrar.
Entonces me va a ir diciendo los recursos que tengo. Lo voy a hacer también para las tareas críticas. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos escribir arriba, abajo, costado? Y puede ir teniendo ahí ahora, en este análisis, por ahí me sirve poner los recursos. Bueno, si nosotros ahora que ya tenemos cargados los recursos, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver acá que aparecen unos señores en rojo, ¿no? Y eso quiere decir que hay una sobreasignación de recursos. ¿Qué quiere decir que hay sobreasignación de recursos? Que de aquellos recursos que yo puse como máximos, se está produciendo una sobreasignación. O sea, tengo más que aquel máximo. Entonces ahora voy a ir a la misma situación que antes, pero voy a ir a gráfico de recursos. Y entonces acá voy a ver el gráfico de todos los recursos que yo cargué. Por ejemplo, el ayudante, y ahí lo reviso, yo veo que el ayudante no tengo, esta línea que aparece acá es el máximo que yo marqué, no tengo sobreasignación, pero el oficial, fíjense que sí. Bueno, o sea, acá me está diciendo que en estos días tengo una sobreasignación de oficiales. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? A ver, ¿qué estoy viendo? Vamos a ir, vamos a hacer una cosa. Si ustedes se paran acá y ponen mostrar división, les muestra la división entre dos de todos los diagramas que hay. Si se paran acá abajo y buscan diagrama de GAN, lo que van a tener es una pantalla partida en donde van a tener por un lado el recurso que quieren analizar y por otro lado el diagrama de GAN. Entonces con esto ustedes pueden ver en qué situación se produce la sobreasignación. Si nosotros ahora solamente miramos el caso de mano de obra, mano de obra voy a ver. Entonces veo que acá tengo una sobreasignación en los oficiales. Entonces, ¿esto qué querría decir? Bueno, querría decir que estoy superando el límite que yo asigné para esta obra. Pero también hay que analizar un poquito que a veces hay picos y valles muy marcados y que eso en la obra tampoco podría ser. O sea, yo tendría que más o menos pensar que voy a tener, digamos, un inicio con por ahí menos cantidad de mano de obra, después voy a tener cuando la obra esté a full una cantidad mayor y después voy a bajar en las terminaciones. Pero no podría tener un histograma en donde hoy tengo 8, mañana 15, después 3, después 20, después 5, obviamente no sería algo que yo puedo llevar adelante en la obra, ¿sí? O sea que eso por un lado. Y por otro lado, pensar en qué voy a hacer con estos recursos que tengo sobreasignados. Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es, o sea, todos ustedes van a hacer para el tema mano de obra, es lo que vamos a llamar el GAN optimizado. Es decir, vamos a tratar de ver de qué forma llevar los picos a los valles o qué hacer cuando tengo esta sobreasignación. Entonces, una de las cosas que yo tengo que mirar es si a qué se deben estos recursos, a qué se deben, o sea, no sé si alguien no entendió, pero les quiero comentar que cuando acá dice 7 es porque bajo por esta línea, sumo todos los recursos que tengo de las tareas y me da 7. Por ejemplo, en este caso, tengo 3 oficiales acá, ¿sí? Y 4 oficiales acá en esta tarea. Entonces suma 7, 7, 7. ¿Sí? ¿Que corresponden a qué? Corresponden a la suma en forma vertical en ese día a lo largo de todas las tareas que se realizarán en ese día. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que ver es si yo tengo tareas no críticas, porque ¿qué pasa? Las tareas críticas están fijas en el tiempo, yo no las puedo mover. Pero sí tengo tareas que son no críticas y que por ahí, de acuerdo al margen que tenga esas tareas,
podría correr, la podría correr si es que me da alguna solución, y entonces ese corrimiento que yo tendría con la tarea no crítica podría mejorar este recurso. En este caso no va a cambiar nada, porque fíjense que yo acá tengo esta tarea crítica que me ocupa todo este espacio, por lo tanto, por más que yo esta no crítica la cambie de lugar, no va a ocurrir ningún tema. Otra posibilidad que yo tengo es analizar en donde se produce esa superposición de recursos por encima de lo que tengo estipulado, es, por ejemplo, si yo tenía una tarea que duraba 3 días, ¿sí? Que tiene mucho margen, supongamos, no sé, que tiene 7, 10 días de margen. Pero yo a esa tarea de 3 días le puse 3 cuadrillas, por ejemplo, ¿no? Y tengo 10 días de margen. Entonces yo en vez de ponerle 3 cuadrillas, podría ponerle una, ¿sí? Y estirarla en el tiempo. ¿Está bien? Porque es una tarea que tiene un montón de margen. Entonces, ¿cuál es el apuro de hacerla al principio, digamos, de hacerla en poco plazo, si en verdad es una tarea que tiene mucho margen? Entonces, otra posibilidad de aplacar los recursos sería analizar en esas tareas. Siempre el análisis va con las tareas no críticas, porque las tareas críticas no se puede hacer nada. O sea, yo bajando por el histograma de Gantt tengo que ver las tareas no críticas, en verdad. Son esas las que tengo que analizar. Entonces, analizarla en cuestión del margen, si es que la puedo correr, ¿sí? O analizarla en cuestión de recursos. Si yo le puse varias cuadrillas y tengo mucho margen, yo podría entonces bajar la cantidad de cuadrillas, ponerle menos cuadrillas y estirarla en el tiempo. Solo estoy hablando de las tareas no críticas, que son a las cuales yo puedo actuar, o en las cuales puedo actuar. Las tareas críticas no. Si aún después de querer hacer todo eso veo que no logro ninguna solución, bueno, entonces tendría que pensar, bueno, a ver, si yo tengo un staff de estas personas y no puedo poner más cantidad de personas, entonces podría pensar en que algunas de esas tareas las voy a subcontratar. Si yo, por ejemplo, tengo un pico en tareas críticas, que sé que no las puedo mover, entonces decir, bueno, yo no voy a poder con mi capacidad de mano de obra resolver este problema, entonces veo de esas tareas críticas que me están produciendo ese pico de recursos, decir, bueno, esta la subcontrato, porque no la voy a poder hacer. ¿Entienden? Ese es el criterio. Es decir, el análisis es este. Otro análisis. Bueno, yo veo que, por ejemplo, en un proyecto bien hecho, ¿no? Bien calculado, yo calculé todo mi proyecto y me da un tiempo menos del plazo, digamos. Podría ocurrir. Que yo por ahí puedo realizar la obra, no es lo más común, ya les aclaro, porque no es lo más común. Pero supongamos que yo llegué a un número que me están sobrando unos días, entonces yo tengo una aglomeración de recursos, entonces podría pensar en analizarlo ya desde el proyecto, a ver cómo lo puedo estirar para llegar un poco mejor al plazo que tenía, aplacando un poco la cantidad de recursos. ¿Está bien? O sea, es un análisis que ya se hace con otra, digamos, con otra postura, ¿no? O sea, yo ya tengo el proyecto, ya tengo todo, y ahora estoy analizando los recursos. Por eso es que esto que les estoy explicando ahora quiere decir que, o viene a explicar, por qué cuando hablábamos de dependencia decíamos dependencias tecnológicas, no decíamos dependencias atadas a los recursos. Porque, ¿qué pasa? Yo hago el proyecto a la dependencia tecnológica y luego el recurso lo voy a analizar, pero ¿qué voy a hacer? Lo voy a analizar con las tareas no críticas, ¿entienden? Porque las críticas me están marcando el camino principal. Entonces voy a hacer el análisis con las tareas no críticas. En cambio, si yo pensara en el recurso antes de hacer el proyecto, no sabría si esa tarea es crítica o no crítica. Entonces, el criterio de análisis
es este. Por eso es que nosotros lo hacemos, dependencia tecnológica, y después, en una segunda instancia, analizamos qué pasa con el recurso. ¿Está bien? Este es otro proyecto. Bueno, acá que ya se han cargado los recursos y todo, o sea, vamos a dividirla, vamos a poner, a ver, el recurso, el gráfico de recursos. Esto lo tengo para oficiales y ayudantes. Ven, acá tengo problema de sobreasignación. Vamos a mostrar una división. La voy a parar acá, le voy a marcar el GAN. Entonces, bueno, acá yo estoy viendo, ¿no es cierto? Tengo además puestos los recursos, estoy viendo cuáles son las tareas que me están produciendo esa diferencia, ¿ven? Bueno, una posibilidad, porque a veces, ¿qué va a pasar? Puede ser que, acá por ejemplo, yo tengo esta tarea de 4 días, pero hay que ver si yo la muevo, cómo la muevo, ¿no es cierto? Bueno, hay una opción, o sea, esto yo lo puedo hacer en forma manual, ¿no? Cuando yo lo hago en forma manual, elijo yo qué mover, cómo moverlo, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy acá, en este, ¿no? Yo puedo ir a vista, tablas, programación. Entonces acá en programación me dice, por ejemplo, bueno, cuáles son las demoras que tengo, ¿ven? Pero me dice, por ejemplo, cuál es el margen, y acá, por ejemplo, dice, ¿ven? Límite de comienzo, o sea que yo podría esta tarea llevarla al 23, porque ese es el límite que tiene de comienzo. O sea, en realidad está empezando el 17, pero yo podría. Entonces yo puedo o moverla así como hicimos antes, pero suele haber inconvenientes con esto, porque ojo, cualquier movimiento que se haga, y esto no lo dije, pero lo aclaro, tiene que ser siempre con la misma fecha de fin. O sea que los movimientos no tienen que producir cambios en la fecha de fin, de fin del proyecto. O sea, ¿por qué? Porque si yo toco algo y muevo una crítica, entonces se va a variar la fecha de fin. O sea, este, la idea es mover solamente las tareas no críticas. ¿Sí? Mover las tareas no críticas. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahí vemos que yo podría correr esta tarea en forma, digamos, manual, si ustedes quieren. Podría decir, bueno, que el comienzo sea el 23, que acá me dice que el 23 sería la fecha posible. Entonces esta empezaba el 17, pero me dice que la puedo empezar el 23. Acá siempre aparece un cartelito, cuando yo muevo una tarea aparece un cartelito que dice mover la tarea B para que comience el 23. ¿Y elimina el vínculo? No. Ustedes siempre que aparezca este cartelito tienen que decir mover la tarea, pero que pueda conservar el vínculo. Eso es muy importante, porque si no, desconecta el vínculo que tenía. Entonces siempre ahí yo la voy a mover, pero la voy a mover conservando el vínculo. Y ahí la moví, y ahí lo que hice, fíjense, en el ayudante se modificó el histograma, en el oficial también, modifiqué, pero ¿qué pasó? Se produjo otra, digamos, otra sobreasignación en otro lado. Bueno, esto puede ocurrir, tal vez acá yo tengo otra tarea, y también podría correrla, o acá. Entonces, esta cosa que hice recién en realidad no me sirvió para nada, así que lo vuelvo para atrás, porque no arreglé nada con eso que hice. Pero bueno, así tendríamos que mirarlo. Ahora, hay una opción que tiene el project, que es automática, que es en recursos, redistribuir recursos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, yo les diría que lo verifiquen, que no hagan lío con esto, porque acá me pregunta qué recursos, o sea, yo si le digo todos, ya no va a poder hacer nada. Entonces, ustedes tienen que elegir uno. En el caso de la mano de obra, tienen que elegir oficial. O sea, nosotros si redistribuimos recursos lo vamos a hacer con el oficial. El ayudante quedará como quedará acompañando a los oficiales.
Entonces yo le digo que lo redistribuya, ¿sí? Aprieto acá. Entonces ahí lo hizo dentro de la medida que podía. Ojo, que a veces no puede hacer, este ejercicio estaba muy hecho a propósito, ¿no? Pero no lo puede hacer. Entonces cuando no lo puede hacer, sale un cartel que dice, no lo puedo hacer. Quiere que haga algunos nada más, a ver si por ejemplo vamos a ver si para el ayudante, vamos a ver qué pasa acá. Si yo le digo redistribuir y ahora se lo pido para el ayudante, bueno, también más o menos lo pudo redistribuir. Pero a veces pasa que no puede, como es lógico, lo más probable es que no pueda. Entonces, si ustedes les dicen, hay una opción que dice omitir y seguir, bueno, fíjense cómo les da, les va a modificar solo las que puede, y las que no van a quedar los recursos sobreasignados. Algunos va a modificar y otros no, porque realmente no puede. Y ustedes si lo hicieran manualmente tampoco podrían. El único tema que hay con esto es que si ustedes lo hicieran manualmente, que es realmente es más conceptual, ¿no? Más para que lo piensen en forma conceptual, es modificar la tarea, logrando por ahí no llevar la crítica, porque por ahí no es necesario llevar la crítica, y por ahí el project se la lleva crítica y se las transforma en crítica. Es verdad que cuando yo modifico y hago estas cuestiones, sí, lo que va a pasar es que algunas tareas se van a transformar en crítica. ¿A qué? A consecuencia de mejorar el recurso. Puede pasar, puede llegar a pasar eso. ¿Está bien? Saco la edición. Acá yo puedo ver, por ejemplo, la cantidad de recursos que estoy viendo acá, que es la cantidad, pero también podría ver el costo. Entonces me estaría diciendo día a día cuál es el costo que voy a tener por este recurso, que es en el caso ayudante o en el caso oficial, o bueno, si tuviera el otro caso que estábamos viendo, mano de arena o lo que sea, me va a ir diciendo acá, ¿no es cierto? Y también en el caso de otro recurso, por ejemplo máquinas, si yo puse 2 máquinas y en algún lugar aparece sobreasignada, me va a decir, bueno, acá necesita 3 máquinas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una sobreasignación y ahí tendría que ver yo qué hago, si es que voy a buscar una máquina más o cómo distribuyo esas tareas en función de ese recurso por ahí que me conviene analizar. ¿Está bien? O sea, obvio que no puedo hacer una reformulación para todos los recursos, porque sería imposible, pero podría ir viendo qué problemas se me suscitan con cada uno. ¿Está bien? También en el recurso, que no se los dije, conviene en la mano de obra, sobre todo, si ustedes van a archivo, opciones, programación, poner acá donde dice mostrar las unidades de asignación como valores decimales. Para el caso de mano de obra conviene que sea así, valores decimales, porque después lo muestra también en porcentaje, que eso también se utiliza, porque si ustedes, por ejemplo, pueden pensar que cierta mano de obra no es, en la obra no se va a dar eso, pero si fuera otro tipo de tareas, ustedes dicen, bueno, esta persona va a trabajar el 50% del tiempo en esta tarea y el 50% del tiempo en otra tarea. Eso más en la parte administrativa, digamos, cosas que no sean de obra. Entonces ahí conviene ponerlo en porcentaje. Pero como ustedes van a poner a los obreros trabajando a full en la tarea, simultáneamente no lo van a poner a tiempo partido, sino que lo van a poner trabajando por día. ¿Está bien? Así que por eso les conviene ponerlo en unidades. Entonces, ¿cuál es el trabajo una vez aprobado el proyecto? Primer paso es solamente cargar mano de obra y analizar un histograma mejorado de recursos mano de obra. ¿Está bien? Yo diría poner como máximo 10 oficiales y 10 ayudantes para todos. Igual analizarlo, que no sobrepase ese valor, pero también analizar que no haya demasiados picos y valles, porque eso tampoco sería posible. Entonces, un poco no superar el recurso y otro poco tratar de armonizar de algún modo el diagrama. O sea que todos deberían tener un segundo project, o sea que cuando hacen el primero, grábenlo como project 1, si quieren, y después cuando optimizan el project, entonces graben como optimización de recursos. Entonces van a tener dos, uno que es el original y otro que va a ser el optimizado.
Y con el optimizado en mano de obra, y después trabajamos con los otros recursos. Bueno, bien, vamos a repasar lo que recién estuvimos viendo con un ejemplo de un pequeño proyecto bastante sencillo como para bajar un poquito a tierra estos conceptos. Vamos a mostrar el proyectito para que tengamos idea de qué se trata. Es una pequeña losa de 4 paños de 5 por 5 y un techito de chapa adyacente de 5 por 10. No tiene ninguna mampostería, no tiene ninguna otra cosa, es simplemente una etapa de un proyecto que queda terminado ahí, después seguirá otra etapa. Tiene bases aisladas, vigas de fundación, un pequeño movimiento de suelos, un terreno en el cual la previa ejecución del movimiento de suelo, o sea, excavación, apertura de caja y relleno y compactación. Después se hacen las fundaciones tradicionales con bases y vigas de fundación, las columnas, las vigas, las losas y la cubierta de chapa. Si vamos a un project, vamos a ir escalando el project desde cero hasta llegar a la parte donde incorporamos los recursos, etc. Este sería un listado de tareas, ¿no? Donde tenemos primero la limpieza del terreno, el obrador, el retiro de suelo, el aporte y compactación, la excavación de las bases, la instalación sanitaria enterrada. Generalmente nosotros en el proyecto solemos poner la sanitaria, la eléctrica, las instalaciones al final de todo, pero este ítem es un ítem que hace al comienzo del proyecto. Hacia el comienzo del proyecto y no sé, me parece lógico ponerlo acá, porque la idea es elaborar un listado de tareas que tenga una secuencia lógica. Ya el listado, por lo menos a priori, que ya pensemos en colocar primero lo que pensamos que se hace primero y después lo que se hace después, con la consecuencia que va a traer eso de que el project, las barras, van a ser una especie de pianito que va a ir avanzando y no va a ser algo caótico que retrocedo y avanzo, etcétera, porque eso es producto a veces de poner las tareas en distinto orden. Entonces, este es el listado de tareas, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que tenemos una estructura de hormigón, bases, columnas, para que se quede contenta la ingeniera, pusimos una tarea que es el fragüe y el curado de la estructura o de la losa, el desapuntalamiento, bueno, la pequeña estructura metálica que hay que hacer, las cubiertas y las terminaciones. Vamos a ver ahora el segundo cuadro, donde tenemos incorporados ya las predecesoras y la duración de las tareas. Avanzamos con la carga de recursos. Bueno, esta es la hoja de recursos, ya la vieron con la ingeniera. La hoja de recursos es un listado Excel que Project nos permite tener acá, en el cual vamos a hacer un listado de recursos previamente a la asignación de recursos. Para esta obra que vimos, para este proyecto, estos serían los recursos adecuados. Una oficial es albanil, es ayudante, un oficial montador vamos a tener, porque hay un alero ahí que montar con una estructura metálica, hormigón, roletado, encofrado, perfiles metálicos que vamos a incorporar. La chapa, la retropala. ¿Por qué la retropala? Porque la retropala es la que vamos a usar para el movimiento del suelo seleccionado. Los fletes, que van a ser en algunos casos camiones, en otros casos van a ser fletes para llevar mercaderías o sacar mercadería de la obra. Y después tenemos acá dos tareas que pusimos, que son el costo de la instalación sanitaria enterrada 1 y el costo sanitaria enterrada 2. ¿Por qué la dividimos en dos? Es un truquito que nos mandamos para permitir, bueno, acá tenemos que poner fin, para permitir que cargar el costo de la tarea al principio y al fin de la misma. Esta es la misma tarea, pero el recurso lo vamos a cargar como un acopio y como un saldo. Entonces, para que el project nos deje cargarlo así, como esta columna, no sé si esto lo vimos recién, esta columna dice cómo vamos a distribuir el costo de un recurso a lo largo de la ejecución de la tarea. Si yo lo prorrateo, lo estoy distribuyendo en toda la tarea de la misma forma. O sea, si yo tengo 1.000 pesos de gasto para una tarea y la tarea dura 10 días, hago 1.000 dividido 10, tengo 100 pesos por día de costo.
pero en el caso en este caso es un contratista, pero voy a anticipar la mitad del dinero antes de empezar y le voy a pagar el saldo cuando termine. Entonces, para poder hacer eso, como yo acá tengo tres opciones, tres posibilidades, una que es pagar al comienzo, la otra es prorratear el costo y la otra es pagar al fin. Para pagar al comienzo y al fin al mismo tiempo no podría asignar esa posibilidad a un mismo recurso. Entonces tengo que dividir el recurso en dos para asignarlo. ¿Está claro eso? Puedo dividirlo en dos partes iguales o en las partes, si yo quiero anticiparle un 20%, pagaré un 20 al comienzo y un 80 al final. ¿Sí? Podría dividirlo en tres también. También podría dividirlo en tres. Podría pagar un 20 al comienzo, poner, no sé, costo 1 de la instalación sanitaria, costo 2 de la instalación sanitaria y ahí prorrateo un 60% y después pago otro 20 al final, con un costo 3. Es un truco, una forma de distribuir el costo dentro de una tarea que no sea prorrateado. Ahora, el costo es distinto que el material, es distinto del trabajo. ¿Eso entendieron la diferencia? El material, yo le asigno un costo de material acá y va a tener un cómputo. Cuando cargue los recursos, lo vamos a ver ahora con el cómputo, pero yo voy a asignar el costo unitario del material en esta hoja de recursos. ¿Sí? Por ejemplo, el hormigón elaborado, ¿qué significa 6.000 pesos? ¿Alguien podría decirme qué significa? El precio unitario del metro cúbico de hormigón que tengo en cuenta para esta obra. Y así el hierro aletado, el precio por kilo. Acá están las etiquetas que son las unidades que estoy usando, ¿no? Bueno, eso es el material. Cuando yo cargue el recurso, yo voy a tener un cómputo. Ahora lo vamos a ver, cuando aplique el cómputo, se va a automáticamente multiplicar por el cómputo el costo unitario. ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo tiene un valor horario. Ya veremos ahora cuando carguemos cómo se multiplican las horas de trabajo que requiere una tarea por el costo unitario de la hora hombre, que está acá. Ahora, el costo es distinto. ¿Por qué es distinto? Pues el costo lo voy a asignar cuando haga la carga de recursos de la tarea. No tiene un precio unitario acá que se va a multiplicar por una cantidad, sino que ahora cuando haga la carga yo voy a asignar el costo según lo que yo esté estimando que va a salir en su momento ese recurso. Lo vamos a ver ahora enseguida. A ver si en este no tengo cargado, vamos al otro paso, estoy en el Project 4. Bueno, acá en este yo cargué algunos recursos. Vamos a ver uno que está cargado y vamos a cargar otro después. La limpieza del terreno, por ejemplo, si hago doble clic sobre la tarea, me aparece el cuadro para poder cargar los recursos. Esta es una de las formas. La otra forma es insertar una columna que se llame nombre de los recursos. Esto, inserto una columna, se llama nombre de los recursos y le voy poniendo los recursos. La más fácil es, para mí, cada uno tiene la suya, es hacer doble clic sobre una tarea. Te aparece este cuadro, no te aparece las predecesoras también. ¿Se acuerdan que ahí cargábamos las predecesoras? Y vamos a poder cargar los recursos. Nosotros hacemos clic sobre cualquiera de las filas de la tarea, nos va a aparecer la posibilidad de barrer todos los recursos que tenemos cargados ya en la hoja de cálculo. Esto no va a aparecer si no cargamos los recursos en la hoja de cálculo. Si yo no cargué el hormigón, me lo comí, acá no aparece mágicamente el hormigón. Aparece, yo lo cargué. ¿Tá? Y voy a tener el costo del hormigón si yo al hormigón le puse el precio unitario. Tengo que ser prolijo y empezar haciendo la hoja de recursos y después cargando recursos. ¿Tá? Entonces, acá, ¿qué voy a cargar para la tarea limpieza del terreno? Se supone que la puedo hacer con ayudantes la limpieza, ¿no? Es una limpieza general del terreno. Pongámosle que cargué 3 ayudantes. ¿Qué significan estos 28.800 pesos? ¿Cuántos días dura la tarea? 4 días. ¿Cuál es mi calendario? ¿Cuál es mi calendario? Mi calendario, yo por día voy a trabajar ¿cuántas horas? 8 horas. Que sigue 4 por 8. ¿Cuántas horas son? 32 horas, ¿no? ¿Está bien? ¿La cuenta que estoy haciendo? Y ahora si yo voy acá a la hoja de recursos para acordarme cuánto le puse al ayudante,
300 pesos. A ver, alguien que me haga la cuenta, 32 por 300, ¿cuánto es? 9.600. A ver si está bien. Estamos mal acá. ¿Qué nos faltó? Multiplicar por 3. 9.600 por 3, 28.800. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque son 4 días. El calendario laboral dice que trabajo 8 horas. 3 ayudantes, o sea, son 4 por 8 por 3, por lo que vale la hora del ayudante, ¿sí? ¿Se entendió? Bárbaro. Bueno, ahí cargué un recurso. Por ejemplo, acá, perdonen por el perro, pero no es mío. Obrador y cartel. Por ejemplo, acá puse un oficial porque el oficial ayuda a armar el obrador. Lo mismo, acá tengo el obrador, estoy 8 días, 8 por 8 horas de trabajo son 64, por las horas, por el valor horario del oficial me va a dar estos 22.000 pesos. Vamos a seguir en otra más interesante que podría ser esta, el retiro del suelo vegetal. Antes de mostrarlo, a ver, ¿quién me puede explicar qué recursos tengo que considerar para el retiro del suelo vegetal? Una retroexcavadora, bueno, perfecto. La máquina sola, operario, lo pongo al operario arriba de la máquina y voy a empezar. Ya está. Ponerle un ayudante que le vaya marcando dónde están los extremos que ya están replanteados, que alguien los replanteó, que lo asista, ¿no? Que lo asista, que le ponga una cinta de peligro por donde pasa, bueno, lo que sea. Un ayudante para asistirlo, que no voy a cargársela acá. El suelo seleccionado, lo voy a poner, no, acá está mal, el suelo no tiene que estar, perdón, este suelo no está. Y el flete para retirar el material, ¿no es cierto?, que saco. Yo excavo y retiro material. Bueno, el ayudante ya vimos cómo queda cargado, porque si la tarea dura 5 días, el ayudante va a estar abocado los 5 días, las 8 horas a este trabajo. Entonces son 5 días por 8 horas por el precio unitario del ayudante. La retropala, ¿qué recurso es? ¿Alguien me sabe decir qué tipo de recurso es o cómo lo cargamos? Bueno, vamos a explicarlo un poquito. La retropala la cargamos de la siguiente manera. Un costo unitario por hora de trabajo, que tiene toda retropala, toda máquina que alquilamos en obra, nos van a cobrar por hora, por día, un costo, ¿sí? Ustedes se averiguan con cualquiera de las empresas que alquilan máquinas en general o con que trabaja en una constructora, tiene un costo de amortización ya estudiado de la máquina, sabe lo que le cuesta a esa empresa esa retropala, ¿no es cierto? Con el operador, por hora. Y también tiene un costo, digamos, por uso, llamémoslo un costo por inercia, digamos, por sacarla del lugar donde está, saquemos del flete de lado, ¿no? Pero por llevarla a determinada obra y por empezar a usar la determinada obra, le voy a asignar un costo por uso. ¿Por qué? Porque ese día voy a tener algunos costos mayores, voy a tener que revisarla más, por ahí le tengo que cambiar alguna correa, por ahí le tengo que hacer. Entonces, un costo por arrancar a usarla, le pongo. Y un costo por hora también le pongo. Entonces, en la columna de tasa lo voy a tratar como un trabajo, ¿por qué? Para poder cargarle el costo unitario. Pues si yo lo pongo como material, no tengo la posibilidad de cargar un costo horario. En cambio, si lo pongo como trabajo, lo voy a poder trabajar como un costo horario, como si fuera un operario que trabaja, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y además, acá le voy a poner un costo por uso, que en este caso va a ser siempre el mismo. Cada vez que arranque a usarla, voy a ponerle 3.000 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? No, cada vez que yo hago una tarea, va a aparecer el costo por uso. La capacidad máxima es la cantidad de veces, la cantidad de recursos que tengo. La cantidad de recursos que tengo. Yo podría poner ahí cualquier capacidad, es lo mismo. No. La retropala tiene una capacidad, podría poner a cada uno, 2, no sé. Perdón, Marcos, esa es la capacidad es la cantidad de retopala que vos tenés. Exacto. Posible de usar. Es como la cantidad máxima de los recursos de mano de obra. O sea, lo máximo, si tienes una sola máquina, el máximo es 1. Si vos podés tener 2 máquinas, el máximo es 2. Vamos a ponerle acá, podés poner 2 máquinas y vas a tener
Si la empresa tiene máquinas suficientes, puede superponer tareas con la retropala. Si no, vas a tener que poner una tarea a continuación de otra. Como no queremos que pase eso, vamos a ponerle 2. Bueno, estábamos cargando el recurso acá, ¿no? En el diagrama de Gantt. Entonces estábamos cargando, creo que estamos cargando ¿no? Retiro de suelo vegetal o acá. Vamos a ver aporte y compactación. Perdón, el retiro del suelo vegetal ya lo cargamos. No, tenemos el ayudante, la retropala, el suelo seleccionado que lo habíamos sacado porque no va, y el flete. El flete lo voy a cargar como costo. Fíjense que yo acá, vamos a borrar todos, vamos a cargarlo de nuevo para tener un ejemplo. Vamos a cargarlo de nuevo para que lo vean todos. Yo acá podría cargar el ayudante, un ayudante, puedo cargar, dijimos la retropala, ¿no? La retropala con el operador. Fíjense lo que me pasa. Cuando yo acepto acá y vuelvo, cargo el costo. ¿Qué cargo el costo? El ayudante ya vimos cómo se calcula, ¿no? Cómo lo calcula la máquina. Los 5 días, por las 8 horas, por el costo unitario, ¿sí? Por la cantidad de ayudante, que es 1 en este caso. La retropala que le habíamos puesto. A ver qué me ayuda con eso. ¿Qué le habíamos puesto a la retropala? ¿Ahí se acuerdan los costos que habíamos usado? Costo 1000 estándar y por 1 por hora uso. ¿Cómo? y 3000 por uso. 3.000 por uso y 1.000 por hora. Bueno, en 5 días, ¿cuántas horas de retropala tengo? 40. 5 por 8, 40. ¿Sí? Por 1.000 son 40.000 pesos más 3.000 por uso. ¿Está claro? 3000 Son por uso. 43.000. ¿Está bien? Esa es la cuenta que hizo la máquina. ¿Está claro? ¿Alguien no la entiende la cuenta? Sí. ¿Se entiende? Bueno. Ahí ya le asignamos recursos a esto. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a asignarle al aporte y compactación. De nuevo vamos a poner un ayudante que asista, vamos a poner a la retropala, que va a estar 100% todo el día trabajando haciendo aporte y compactación, y le vamos a agregar el suelo seleccionado, que tenemos un cómputo. En el proyecto tenemos un cómputo acá, esto habíamos dicho que eran 10 por 10, 100, más estos 5 por 10 son 150 metros cuadrados. Le vamos a sacar más o menos unos 40 centímetros, con lo cual tenemos unos 60 metros cúbicos. Entonces, acá, donde estábamos, en el proyecto 4, acá vamos a poner el cómputo. Es muy importante poner el cómputo, porque esto es por metro cúbico. Para eso está en la hoja de recursos. Ustedes ven que tiene el precio unitario, la etiqueta le marca la unidad en la que estamos midiendo el recurso. ¿Qué unidad estamos midiendo el suelo que vamos a poner ahí? En metros cúbicos de tierra, ¿sí? ¿Cuánto sacamos? 40 centímetros. ¿Qué superficie tenía? 150. 150 metros cuadrados por 40 centímetros son 60 metros cúbicos. Y acá pongo el cómputo. ¿Por qué acá no pongo el cómputo? ¿Se entiende por qué acá no pongo el cómputo y acá sí? Acá, ¿por qué no pongo la cantidad de retropala que usó? Las horas de retropala que usó. Porque este recurso, ¿de qué tipo es? O sea, como un recurso de trabajo que se activa con las horas y la duración de la tarea. Y este recurso es un recurso material que no tiene que ver con la duración de la tarea, tiene que ver con el cómputo, porque yo voy a gastar 60 metros cúbicos de tierra, aunque tarde 80 días para hacer el movimiento. Y si lo hago en 2 días, también voy a gastar 60 metros. Entonces no tiene la máquina ninguna multiplicación que hacer con los días que tarda la tarea. ¿Está claro eso? Sí. La multiplicación la va a hacer nada más que con el costo unitario que tiene la tierra en la hoja de recursos. Cuando pongas, ahora, ¿qué me falta acá como costo? ¿Me falta alguna otra cosa? La retropala, el suelo, el ayudante, ya está, no tengo que hacer más nada. Bueno, le doy a aceptar. Ahora, si quiero ver los costos, podemos ver cómo ver los costos. Acá están los costos. Entonces, 60 metros por, no me acuerdo cuánto le había puesto el valor de la tierra, me da el total del costo de la tierra. Acá está el costo de la retropala y el costo de la retropala. ¿Cuántos días tardamos en hacer la tarea? 7 días. 7 por 8, 56. Por 1.000 son 56.000 pesos, más 3.000 de costo de uso son 59. ¿Está claro? En cambio, si yo voy a la planilla de recursos, a la hoja de recursos, y veo cuánto salía el suelo seleccionado, salía 600 pesos.
Entonces, 600 pesos. ¿Cuánto dije que iba a gastar? ¿Cuántos metros cúbicos? 60 metros cúbicos. Entonces 60. voy a gastar 60 por 600, son 36.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, este recurso es un recurso de materiales. ¿Depende de la duración el recurso de materiales? ¿De qué depende ese recurso? Depende el recurso de materiales. ¿Alguien me contesta? Este recurso suelo seleccionar. ¿De qué depende? General, por De la cantidad que voy a usar. ¿Y la cantidad que voy a usar qué es? ¿Cómo se llama entre arquitectos? El cómputo La cantidad. métrico. El cómputo métrico, ¿sí? Bien, depende del cómputo métrico. ¿Y esto de qué depende, la retropala? De la cantidad de horas que vaya a ser utilizado. Depende de la duración de la tarea y de qué porcentaje de retropala va a trabajar durante el día. Yo dije que va a trabajar menos de un 100%, no, acá le puse 1. Toda la retropala, todo el día para la tarea. O sea, 100% de la retropala por las horas. O sea, depende nada más de qué. De las horas que va a trabajar. ¿Cuánto va a trabajar? Va a trabajar 7 días por las 8 horas que me dice el calendario laboral. Supongamos que voy a cualquier otra, a ver, la excavación y perfilado. Agrego, ¿qué agrego? El flete, porque lo que excavo por ahí me lo tengo que llevar. El flete, ¿qué era? ¿Un recurso de qué? ¿Cómo lo había cargado? Costo. ¿Y cómo se carga un recurso de costo? ¿Se carga en la hoja de recursos el precio o se carga acá? Se carga acá. ¿Por qué se carga acá y no se carga en la hoja de recursos? Porque no es siempre el mismo, ¿sí? Porque yo digo, si no tengo que poner, a ver, flete para retirar tierra, camión para retirar tierra, flete para llevarme el encofrado, ¿es el mismo el camión que saco la tierra y me llevo el encofrado? Y capaz que no, ¿viste? Es un camión que tengo más limpio, un playo, en vez de ser una batea. Bueno, entonces, depende de qué camión vaya a usar, o depende en qué circunstancias estoy, si tengo que alquilarlo o tengo el propio, acá le voy a poner un precio, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo cargo acá? ¿Por qué no lo cargo allá? Porque acá le pongo el precio que yo quiero en el momento que quiero, ¿sí? No en el momento que quiero, cuando estoy programando le pongo el precio de lo que... Y después cuando haga el control, después van a ver que le van a poner el precio real acá, le van a cargar, dice la boleta, agarran la boleta del camión y se la ponen acá. Pero ahora que estamos programando, ponemos el precio que pensamos que va a ser. Podríamos ver algún otro más, como por ejemplo, vamos a entrar al hormigón, a ver, las bases. Vamos a cargarnos, a ver, ustedes lo van a hacer el recurso, la tarea columnas de hormigón armado. Ya hicimos la base, la columna son 9 columnas de 20 por 20 de hormigón armado. Tiene hierro, tiene hormigón, ¿qué más tiene? A ver, uno que me diga los recursos que tengo que poner acá. El hormigón H21, ¿qué más? Otro. Oficial. Ahora vemos cuánto oficial, cuánto ayudante, que tendría que estar eso donde en la cuadrilla del estándar que vieron el otro día con el ingeniero, ¿no? Cómo se calcula la cuadrilla, cómo se saca la cuadrilla. El hierro aletado. ¿Qué más? ¿Ya está? Encofrado. Ven que esta la forma me parece que es la más fácil de cargar, porque acá te da la lista, encima te ayuda a que no te olvides. Ya podríamos estar por ahí, ¿no? Podría agregarle apuntalamiento, pero lo tenemos acá dentro del encofrado. Vamos a suponer lo tenemos. Bueno, a ver, el H21 elaborado, ¿qué tengo que hacer acá? Es un recurso material, le tengo que poner el cómputo. ¿Cuánto era esto? A ver, alguien que rápido que me diga el cómputo de esto. ¿Cuánto es esto? 10 por 10. 100. La losa de 12 centímetros de espesor. ¿Cuántos son? Ah, las columnas, perdón, estábamos con las columnas. Son 9 columnas de 20 por 20. Ahí les digo el cómputo yo, así no lo hacemos. 9 metros cúbicos, las bases. La columna es 1 metro cúbico. 20 por 20 por 9 por, qué sé yo, casi 3 metros, te dan 1 metro cúbico. ¿Y qué más? El encofrado. Vamos a ponerle que tiene 1 metro cúbico de hormigón. El encofrado que tenemos, por cada columna, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1 metro, vamos a poner que tenemos 4 o 5 metros por cada columna. 5 por 9, 50 metros, 45 metros cuadrados de encofrado, ¿sí? Porque el encofrado lo estamos midiendo por metro cuadrado. Y vamos a poner una cuantía de 80 kilos por metro cúbico. ¿Cuánto sería entonces? Si hay 1 metro cúbico de hormigón, le ponemos 80 kilos acá. Todo esto ya sale del cómputo. Yo acá estoy tirando valores de un cómputo al cálculo rápido, ¿no?
Una cuadrilla para hacer columnas, habría que buscar el estándar. Vamos a suponer que nos cierra con, vamos a ponerle acá 1 a 1, ¿sí? Lo dejamos así. Y yo le doy a aceptar, me va a calcular el costo. Y acá tengo los distintos costos. El hormigón, multiplicó el valor unitario del hormigón por la cantidad. El oficial de albañil y el ayudante, los respectivos precios unitarios, los costos de hora hombre unitario por la cantidad de horas. El costo del kilo de hierro por la cantidad de hierro que voy a usar para acá y el cofrado lo mismo. Marcos, cuando vos calculás, haces el cómputo, ya ahí tenés que incluir el desperdicio. Ya ahí lo tenés que incluir. O sea que ya los valores de cómputo vienen con los cómputos de desperdicio en el caso de corresponde. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más y mostramos la planilla de costos. Bueno, acá hay una tarea llamativa que es fragüe o jurado. ¿Qué cargamos ahí como recurso? ¿A alguien se le ocurre cargar algún recurso acá en esta? El fragüe, ¿qué es? Es esperar que el hormigón adquiera resistencia. ¿Sí? ¿Qué recurso invierto en el fragüe? Un ayudante por ahí, está bien, me dijo acá, para curarlo. Bueno, un ayudante durante todo el día, lo voy a poner, todo el día buscando el hormigón. No, lo pongo que sea mediodía, o menos. ¿Está bien? Entonces los 10 días, mediodía, ¿sí? Entonces en vez de gastar 24, voy a gastar 12, pues la mitad. Bueno, a ver si vamos a ir a una planilla que tenga más recursos cargados, así podemos ver. Bueno, yo podría tener muchas formas de ver los costos de las tareas. ¿A alguien se le ocurre una forma que podría tener acá? ¿Cómo puedo ver acá los costos? Inserto una columna acá y le pongo costos. ¿Sí? Y ya está. Y miren qué bueno que está, porque acá, esto que está en negrita, ¿qué son? Son las tareas resumen, o sea que yo podría tener los costos por rubro, ¿no es cierto? Es decir, che, hay empresas, yo cuando cotizo una obra muchas veces se me quejan, pues Marcos, pero las tareas preliminares me mataste, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo digo, mira, tenés que hacer el obrador, si no haces el obrador, no haces la obra. Generalmente el cliente no entiende que hay que hacer el obrador. Bueno, tiene un costo, ¿no? Todo tiene un costo. Entonces, acá por rubro. ¿Y de acá qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Alguien que me diga, ¿qué tenemos acá? Total del proyecto. Y lo único que hicimos fue agregar una columna. Y también podemos ver después, bueno, ahora vamos a ver la planilla de costo. Esa está por acá. Tenemos tarea. En vista. En vista, sí. En vista, otras vistas. Donde dice tablas. Entonces acá si cargamos los costos, podríamos haber cargado un costo. Cuando yo les pasé el presupuesto la otra vez, hicimos algo que era parecido a esto, ¿no es cierto? Estaban todos los rubros, precio unitario, total del rubro, bueno, la incidencia. Esto daba un total. Pero ¿qué pasa? No estaba discriminado dentro del costo, no está discriminado el costo, el gasto general de empresa y el gasto general de obra. Ya vimos anteriormente en otras teóricas que el gasto general de empresa, son todos los gastos en que tiene que incurrir la empresa para existir como tal y poder hacer la obra, ¿no? Y los gastos generales de obra son las cosas que yo tengo que incurrir en gastos que no van a quedar pegadas a la pared de ladrillo, ni a la ventana, ni a nada. Son los gastos generales de obra. Entonces, si la obra dura 2 meses o dura 6 meses, no me da lo mismo, porque yo tengo un gasto por mes que lo tengo que pagar, al jefe de obra le tengo que pagar, a la gente que trabaja haciendo planos le tengo que pagar, pero sobre todo los gastos generales de obra, el jefe de obra que está en la obra lo considero como un gasto general de obra. Entonces, ¿por qué? Porque no se lo cargo a la pared de ladrillo, ni cuando hicimos el costo del hormigón, de la columna, etcétera, no le cargábamos eso. Entonces acá lo separamos un poquito, le pusimos un renglón y lo separamos. Ahora, cuando yo voy al project, un truco para ver esto sería poner una tarea que dure durante toda la obra. Vamos acá, por ejemplo, poner una tarea acá al final que dure durante toda la obra y que represente al costo general. ¿Por qué?
Porque yo, como voy a hacer un análisis de costo después, a esa tarea le puedo adjudicar un recurso que tenga un costo y puedo simular que eso va a ser un costo. Acá podría poner un costo general. Ponerle costos indirectos, así nos queda. ¿Y esta tarea cómo la tendría que vincular para que arranque el primer día y termine el último? Y la tendría que decir que el comienzo va a ser, por ejemplo, con la tarea 3, comienzo. Entonces le pongo acá. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Alguien quiere preguntar antes de que siga? Después cuando sigo se hace más lío. Yo quiero que se entienda que voy a hacer una tarea que empieza el primer día de oro y termina el último, que no existe. ¿Está claro eso? No existe la tarea. ¿Para qué la hago si no existe? Hago una tarea que no existe, que es mentira, para ponerle un costo prorrateado, cuestión de que me haga la base del budín, la base, el gasto general de toda la obra. Entonces yo tengo el gasto general de toda la obra sumado todos los meses un poquito. ¿Por qué? Porque puse una tarea que simula ese costo. ¿Se entiende? Perdón, una aclaración. Los costos que fuimos cargando en los recursos son los costos directos. Pero ¿se acuerdan que teníamos los costos directos y los costos indirectos? Lo que estamos cargando en esa tarea que estamos agregando serían los costos indirectos, los que serían motivados por el gasto general de obra y los gastos generales de empresa. ¿Está bien? Entonces, para luego componer el costo total, yo tengo que sumar el costo directo más el costo indirecto. Y esa es la tarea que está agregando Marcos. Todos estos que están acá son los costos directos. O sea, ahí está el precio unitario multiplicado por la cantidad, que es el costo directo, ¿sí? Y este es el costo indirecto. Generalmente, para hacer un ejemplo rápido, tomamos un porcentaje, un 12% del total de la obra. Y esta es la suma del costo directo más el costo indirecto, ¿sí? Estos que están acá son los costos directos. Vale decir, cuando yo cargo un recurso y le digo, el precio de este recurso es tal, acá cuando digo que el hormigón vale, no sé, 6.000 pesos el metro cúbico, estoy poniendo un costo que no es el costo total, es el costo directo, es decir, el costo de lo que a mí me cuesta el metro cúbico de hormigón, sin tener en cuenta nada de lo que yo tengo que pagar para poner el hormigón ahí en ese lugar, o sea, el jefe de obra, la organización, la empresa, los gastos de empresa, etc. Entonces, para volver a armar el costo total, yo quiero sumar los costos directos más los costos indirectos. ¿Cómo hago para sumarlo? Y armo una tarea acá que se llame costos indirectos, que le voy a poner una predecesora que va a ser la 3 comienzo. ¿Para qué? Para que empiece el primer día de obra, y le voy a poner la última, que va a ser la 25, la 24, fin, digamos, que terminen las dos juntas. Entonces esta tarea va a empezar el primer día, a ver si le pegué, porque por ahí le pifié. No, pero no, te falta ponerle el tiempo. Perdón, sí, un pequeño detalle. Bueno, le voy a poner, a ver, vamos a ponerle más o menos la duración de la obra. A cada 53 días hay un tema de una pregunta. ¿Por qué hay una pregunta? Porque esto no está porque te falta corrido. La última. Sí, pero le voy a poner 54 días y ahí me queda. Le pongo un día más de la duración total que me decía arriba, no pasa nada porque igual está, me va a generar un día más de obra. A ver, la obra da 50. Y le pongo 53 exactamente, sí. Pongo 53. No, está bien, 54 está bien. 53, me da 53. Ahí está. Bueno, le puse la tarea. ¿Ahora qué hago? Pues tengo que ir a la hoja de recursos. La hoja de recursos, por ahí pongo un recurso acá. Le pongo un recurso. ¿Cuál es ese recurso? Costo indirecto. ¿Y qué le voy a poner acá? Le voy a poner un valor total al costo indirecto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Como un trabajo por hora de la tarea?
¿Cómo lo puedo tratar esto? El costo indirecto ya vimos en la planilla que era 2 millones de pesos, acá. Era 2.400.000 pesos. Yo tengo que cargarlo en esa tarea. ¿Cuál es la forma más fácil? Y lo cargo como costo. Le mando costo acá. Cuando voy a la tarea, diagrama de Gantt. Acá hago clic arriba de la tarea. Y le mando acá el recurso, que se llamaba como costo indirecto. Y acá le pongo 2.400.000, era más o menos. Ese es el costo indirecto. Ahora, me tengo que fijar que en la hoja de recursos esté prorrateado. ¿Está prorrateado? Sí, está prorrateado. Entonces yo tengo en toda la duración de la obra ese recurso distribuido. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se entendió esto? El costo indirecto no existe como tarea. ¿Cómo hago yo para que cuando esto vaya a la vista acá? En vistas de tablas, vistas tablas. El costo indirecto es un costo que voy a tener durante toda la obra y no está asignado a un recurso en particular, ¿sí? O alguna tarea en particular. Entonces, ¿cómo hago para cuando yo haga la cuenta mes a mes de lo que yo estoy gastando, porque la voy a poder hacer vertical, yo puedo en la hoja de costo mensual, puedo hacer la cuenta mensual, ¿cómo hago para saber qué costo indirecto le corresponde a ese mes? Lo reparto igual con una tarea que empiece el primer día y termine el último, y le asigno el costo prorrateado. Estos 2.400.000 están prorrateados en toda la duración del proyecto. Empieza el cuando costo empieza la obra y indirecto, termina cuando termina la obra, porque costo son los indirecto. gastos indirectos que vos le cargas a esta obra. O sea, serían los gastos canales de obra y los gastos de empresa que vos consideraste a esta obra. Entonces, empieza cuando empieza la obra y termina cuando termina la obra. ¿Está claro eso? Los gastos indirectos que vos tenés que considerar son los que le asignás a esta obra. La empresa ya existe de por sí y tiene costos indirectos, tiene costos de empresa. La empresa existe antes que la obra, obvio. Tiene costos, tiene alquileres de locales, tiene costos de, no sé, lo que sea, amortización de máquinas, etc. Vos cuando tomás una obra, vos estás para presupuestar una obra y asignarle un costo a una obra, le asignás parte de ese costo de funcionamiento de la empresa a una obra. ¿En función de qué? En función de cuántas obras tenés, puede ser, por ejemplo, si vos tenés una empresa, tenés 4 obras del mismo tamaño y te ingresa una quinta obra, y bueno, a esa quinta obra le vas a adjudicar un 20% quizás del costo de la empresa, porque con las otras obras cubrís el 80%. ¿Se entiende lo que digo? Vos con el costo, con la obra, tenés que cubrir una parte del funcionamiento de la empresa. Si vos tenés una sola obra, con esa sola obra tenés que cubrir toda tu empresa. Es decir, vos mañana te recibís de arquitecto, te armás una empresa, tenés una secretaria o un compañero tuyo que dibuja y lo pusiste de empleado, y 2 muchachos que trabajan en obra, un oficial y un ayudante, una camioneta, por una obra que tome vos tenés que cubrir todos los costos indirectos que tenés. Los sueldos de la secretaria, el gasoil de la camioneta, el mecánico, todo lo que el local que estás alquilando, la propaganda que haces por internet, todo. Entonces, con esa obra tenés que cubrir todo. Si tuvieras 2 obras, una es muy chiquita y la otra es muy grande, entonces con la grande tenés que cubrir el 80%. Bueno, ese es el costo de funcionamiento de una empresa y cómo lo repartís en las obras, que es un arte, no es una matemática, una suma de 2 más 2, porque para tomar una obra, una empresa puede decir, le cargo nada, trabajo nada más que para cubrir mi costo directo y un poquito del indirecto. Entonces, el costo indirecto es, si lo tengo que cargar todo, tengo que evaluar, repetimos, cómo la empresa está trabajando, qué cantidad de obras tiene, cuál es el costo. Ese es el costo de la empresa. Ahora, el costo indirecto de una obra son los gastos que yo incurro para hacer esa obra, pero que no quedan reflejados o no se los puedo adherir a un metro cúbico, a una unidad de medida de la obra. Por ejemplo, el sueldo del jefe de obra, ¿se lo puedo meter a un metro cúbico de hormigón? ¿Yo puedo saber qué partecita del sueldo del jefe de obra entra en esa base? ¿Puedo saber eso? ¿Es fácil?
Ahora serían en costos indirectos. Es re difícil saber qué parte del sueldo del jefe de obra entra en la base, porque el jefe de obra está haciendo 20 tareas a la vez, cubre toda la obra, coordina su contrato, etcétera, etcétera. Si la obra consistiera en hacer bases solamente, tengo que hacer 1000 bases. No tengo que excavar, no tengo que hacer nada, tengo que llenar 1000 bases. Tengo un jefe de obra, ¿le puedo asignar al jefe de obra al costo de la base? ¿Cómo que no? Si lo único que tengo que hacer son bases. 1000 bases tengo que hacer. Tengo un jefe de obra que lo único que hace es controlar el llenado de las bases. Entonces, el sueldo del jefe de obra se lo tengo que poner en las bases. Tengo que saber cuántos meses tardan en hacer las 1000 bases, cuánto sueldo tengo, dividirlo por 1000. ¿Está bien? Y dividirlo por los metros cúbicos de la base. ¿Se entiende lo que es un costo directo, un costo indirecto? Un costo indirecto es algo que no lo puedo asignar a una unidad de medida, porque no lo sé, no sé cuánto. Bueno, Entonces, Marco, vamos cerrando, ¿te parece? ¿Tenías algo más para...? No, simplemente que pueden mirar la planilla de costo y Gladys, hay una cosa que, bueno, eso se los comento nomás, hay muchas vistas y muchas formas de ver los costos, los pueden ver mensual, los pueden ver hasta diarios, investiguen un poco con las distintas vistas que tiene el Gantt, porque tiene cualquier cantidad, con la información esta que cargaron, ustedes ya pueden tener la información del gasto diario de una obra, del consumo diario de una obra. ¿Entienden?